El Inter-American Institute for Democracy les da la más cordial bienvenida a esta reunión para lanzar al público de los Estados Unidos el libro del periodista venezolano Orlando Avendaño. Se llama Días de Sumisión. Para el Inter-American Institute for Democracy es motivo de orgullo presentar este libro porque se trata primero de un periodista de la nueva generación que ha seguido con acuciosidad el proceso venezolano. Ha hecho una investigación histórica exhaustiva y absolutamente perfecta. Muchos de los capítulos que él narra sobre las conversaciones internas de Acción Democrática, cuando ya Fidel Castro había empezado a penetrar algunas ramas de ese partido, algunas alas de ese partido, yo las escuché de niña, porque muchas de esas reuniones fueron en mi casa y fueron conversaciones entre Betancur y mi padre, que al final se suspendieron porque mi padre fue quien encabezó la División de Acción Democrática y era el ala del movimiento Izquierda Revolucionaria, que era el que simpatizaba con la Revolución Cubana. Pero en los libros, en el libro de Orlando, paso a paso se relata todos los movimientos desde el punto de vista del costado de Fidel, cómo los pensó para penetrar a Venezuela y para lograr colocar un régimen títere de los intereses cubanos en nuestro país. También, por supuesto, en el libro se ven claramente todos los dislates y los errores de nuestra clase dirigente y cómo fuimos, la verdad, una sociedad hasta cierto punto ingenua, que fue tomada por una estrategia que estaba muy bien madurada y en la cual los elementos geopolíticos asistieron al logro de los objetivos de esa estrategia. Vamos a empezar este programa de hoy, que comprende varias etapas. La primera es la presentación del libro por Carlos Alberto Montaner, nuestro presidente, que, como digo yo, es nuestro Hispanic brand en la cultura mundial. Carlos Alberto tiene más de 30 libros escritos, todos ellos sobre reflexiones sobre la libertad y la democracia, que sirven de guía a las nuevas generaciones sobre el curso a seguir en estos tiempos turbulentos. Tenemos una presentación de Asdrúbal Aguiar, que es ampliamente conocido, tuvo una brillante carrera como servidor público en Venezuela y después fuimos colegas, ministros de la Secretaría. Él me sustituyó a mí. Después de aquello, él se ha dedicado a la reflexión sobre el tema constitucional, los enfoques que se le deben dar a la democracia y las maneras como se debe reconstituir el camino democrático en nuestra América Latina. Muchas gracias por estar con nosotros, Asdrúbal. Tenemos también a Luis Enrique Boll, un empresario venezolano distinguidísimo que dirigió un imperio de productos vinculados a la tecnología y a la ciencia. Y además, no solamente aquí ha sido muy exitoso también en el mercado americano, sino que acá Luis Enrique ha tenido tiempo para crear un nuevo órgano de difusión que se llama Pan Am Post, que tiene hoy en día 1 millón de lectores diarios y que se ha constituido en uno de los mecanismos de divulgación de información mejores del habla hispana. Yo diría que Pan Am Post es el legítimo heredero en la era digital de lo que fuera EFE, la gran agencia española de noticias. Luis Enrique, muchas gracias por estar con nosotros. Están en el presidio y nos honran el doctor Oscar García Mendoza, que es miembro del directorio del Inter-American Institute for Democracy, y la doctora María Teresa Romero, escritora, coach y además miembro también de nuestro directorio. Sin más, le doy la palabra a Carlos Alberto Montaner. Muchísimas gracias. Yo voy a leer sencillamente un comentario radial que hoy se transmite por diversas radios de distintos países de América.
Sé que en Colombia tuvo bastante éxito, pero probablemente ha ocurrido más o menos lo mismo en distintos sitios. Orlando Avendaño es un joven periodista venezolano nacido en 1994. Eso debería ser un delito, tan joven. Que ha escrito un libro extraordinario que se llama o se titula Días de Sumisión. El ensayo lleva un subtítulo en forma de pregunta que el autor responde cabalmente. ¿Cómo el sistema democrático venezolano perdió la batalla contra Fidel? La obra cuenta objetivamente, dando datos precisos y calzando cada opinión con una cita adecuada, cómo Venezuela y los venezolanos fueron entregados por Hugo Chávez y sus cómplices a los Castro. Se trataba de un botín que ansiaba Fidel desde que le declaró la guerra a Rómulo Betancourt, tras el amargo encuentro que sostuvieron en 1959 tras el triunfo de la revolución. El ensayo, a medio camino entre el reportaje y la historia, se inicia con un exergo inquietante escrito por el francés Michel Houellebecq, que dice, y cito textualmente, la cima de la felicidad humana radica en la más absoluta sumisión. Como se sabe, en la novela Sumisión, escrita por Houellebecq, en las elecciones francesas del 2022, gana en el país un partido de raíces y formación islamistas tradicionales. Los franceses, en la famosa ficción, se someten voluntariamente al yugo de la Sharia, la implacable ley islámica, y el Islam, por cierto, quiere decir sometimiento a Dios. La historia que narra Houellebecq puede parecer exagerada, pero no lo es más que la sumisión de Venezuela y los venezolanos a la Cuba comunista. Venezuela era un país mucho más rico, mucho más educado y mucho más próspero que Cuba. Llevaba 40 años de paz democrática, periodo en el que el país había dado un salto hacia la modernidad impresionante, pese a los errores de los gobernantes. Siempre que alguien pone en duda esta afirmación, le pido que mencione otro periodo de la historia venezolana que haya durado 4 décadas y en el que la educación y la salud pública hayan dado el salto exponencial que dieron durante estos años de libertad y democracia. La isla antillana cabe 8 veces en el inmenso territorio de su actual colonia. La población venezolana es 3 veces mayor que la cubana y con un alto nivel de sofisticación, por lo menos en ciertos estratos sociales y políticos. En los 60, el ejército venezolano derrotó la subversión cubana y en los 90 los intentos de golpe militar de Hugo Chávez. Sin embargo, Venezuela y los chavistas se sometieron al yugo cubano y hoy pagan ese inmenso disparate con la pobreza, el éxodo masivo de millones de habitantes y la incertidumbre total sobre el destino de la nación. ¿Por qué sucedió algo tan absurdo y tan contra natura? Incluso hay otra pregunta muy relevante. ¿Cómo y cuándo los venezolanos se liberarán de este indignante yugo? Sería muy interesante que Orlando Avendaño se aventurara a responder ambas cuestiones en un próximo título. Hasta ahí el comentario que hice para la radio, que me parece que es la pregunta clave. Tampoco es tan extraño en la historia. Las tribus asiáticas llegaron a sitiar Viena, llegaron a poner en peligro el mundo occidental, lo que era el mundo occidental en los siglos XVII y XVIII. Y lo que está pasando en Venezuela
es un ejemplo de cómo se puede, desde un pequeño país mucho más subdesarrollado que la colonia de la que se van a apoderar, cómo se puede conquistar ese territorio. Bueno, tal vez a eso me dedique el próximo domingo, o cuando salga de aquí que escriba esa crónica, porque me parece que es un tema fascinante. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a invitar al podio a la doctora Asdrúbal Aguiar. Queridas amigas, queridos amigos, querido Carlos Alberto, queridos amigos del presidio, estamos en familia, ¿no? Y eso facilita quizás la tarea que me había propuesto luego de la petición que me ha hecho Orlando Avendaño de acompañarlo en la presentación de su primer libro, que fue su tesis incluso universitaria, ¿no? Debo decirles que he leído el libro con la rigurosidad con que normalmente lo hacemos quienes hemos hecho vida docente y de investigación en las universidades, sobre todo después que, y luego de haberme yo separado de la docencia regular, he quedado básicamente para cumplir tareas de jurado examinador de tesis en la universidad, y con esa óptica concluí la lectura en la noche de ayer. Debo decirles en primer término que es un libro que va a ser historia, y que va a ser historia en Venezuela. Es un libro que desde el punto de vista de su escritura, le decía yo a Orlando, hay una narrativa en donde él va trabajando como olas que van y vienen, y en donde logra con una habilidad realmente admirable sobreponer los tiempos, pero a la vez ofrece una obra construida a la manera de tapices, en donde es posible incluso seccionar algunos aspectos de su larga narrativa, porque adquieren no solo autonomía desde el punto de vista conceptual, sino que incluso estando relacionados con sus capítulos anteriores y sucesivos, dejan una traza, dejan una enseñanza. Intenté escribir algo, Carlos Alberto, es algo que he aprendido de él y he aprendido yo dentro del mundo de la academia. Lo que nos gusta es normalmente escribir lo que vamos a leer como una suerte de homenaje a la persona que nos pide normalmente presentar un libro. Pero este libro a mí lo que me ha dejado son preguntas. Me ha dejado reflexiones muy hondas, ¿no? A pesar de conocer la totalidad de esta historia, que uno la ve, es como una suerte de vuelta al pasado para rebobinar de nuevo todo lo que en algún momento uno vio, escuchó, leyó, y él lo presenta de conjunto con una particularidad que es admirable. Trata de equilibrar el conjunto disperso de todas las tesis que sobre la realidad venezolana se han presentado o esgrimido en el curso de los últimos 20 años. Menciona ciertamente la obra del general Peñalosa, pero toma a mano también la de Ramonet. Trae a colación los trabajos de Barrera, que son muy importantes, pero acompaña también los testimonios de quienes han creado una suerte
de chismes de pasillo, de especulaciones que son muy propias alrededor de personajes como este que surgió en la Venezuela de finales del siglo XX y nos robó los inicios del siglo XXI. Es una obra integral, es una obra de lectura fácil, pero insisto en lo central, me dejó muchas reflexiones. Y voy a comenzar quizás con lo más provocativo. Y que era lo que para mí resultaba más difícil de plantear, y se lo decía también a Orlando, después de concluir su revisión. Hace referencia, obviamente, a un personaje central, a quien yo serví como ministro de la Secretaría, como ministro del Interior, y en un momento en que me tocó incluso conocer el antes y el después, porque durante el tiempo del presidente Carlos Andrés Pérez, Beatriz lo recuerda, a pedido del presidente y de ella, me tocó dar un concurso muy importante en el proceso, aquel de reagrupamiento de todos los que se habían alzado en armas el 4 de febrero de 1992. Y esa referencia, que me era difícil no dejar de tocarla, la traigo a colación. ¿Por qué razón? Porque aprecio al concluir la lectura que el gran desafío que tenemos los venezolanos, y un desafío agonal, reside fundamentalmente en ponerle punto final a la búsqueda de culpables con relación a nuestro propio drama. Porque si no hay una reflexión a fondo sobre todo lo que se escribe aquí, difícilmente un día después en Venezuela pueda ser distinto al que tenemos actualmente. Quizás lo encontremos morigerado, quizás lo encontremos atenuado, pero nunca será distinto. A mí me sorprendió sobre todo en la lectura observar una apreciación del general Peñalosa que a él le resulta vertebral, pero que a mí me dejó tremendamente sorprendido, sobre todo por provenir de un hombre que se forma dentro de la vida militar venezolana. Era su preocupación por el culto en demasía de Simón Bolívar. Y el hecho de que eso hubiese prendido en la forma en que prende en la academia militar, durante el tiempo en que se produce justamente aquel quiebre sustantivo, las Fuerzas Armadas regresan a sus cuarteles, les viene un nuevo tiempo de pacificación que lo inaugura el presidente Leoni, que lo completa Rafael Caldera, pero en donde ciertamente había que plantearse el nuevo rol que tendrían que cumplir los hombres de uniforme dentro de la vida venezolana. Y él va al punto central, Simón Bolívar. Yo debo decirles que después de leer el escrito de Orlando, he llegado a la conclusión de que esto no hubiese sido posible. Esto no hubiese ocurrido en Venezuela. Si Venezuela a lo largo de su historia moderna no se hubiese deslastrado de sus taras genéticas. Y cuando me refiero a las taras genéticas, me refiero fundamentalmente el asumir a la patria como botín propio del gobernante de turno y el culto recurrente del gendarme necesario. Ahí está la explicación de todo. En días pasados escribía yo mi columna habitual para la prensa y quería referirme a los procesos de transición vividos en Venezuela. Obviamente regresaba mi mirada hacia el año 45, el 18 de octubre.
trataba de otear sobre el 23 de enero de 1958. Y el primer empeño que pongo es el encontrar el discurso que Wolfgang Larrazábal le dirige a los venezolanos en aquel instante, que es quizás mi primer choque con la visual de una televisión en blanco y negro. Yo muy pequeño, recuerdo a mi madre muy exaltada, mi padre regresaba de la cárcel, pero yo veía una televisión en blanco y negro en donde estaban unos señores allí que con el tiempo supe que eran Wolfgang Larrazábal y los integrantes de la primera junta militar, en donde estaba el turco Casanova y Romero Villate, antes de que ingresasen Eugenio Mendoza y Blas Lamberti. No encontré el discurso de Wolfgang Larrazábal. No aparece en las redes. Tuve que apelar al diario El Universal, a las fotografías que se hicieron para un libro que me tocó escribir por pedido de ese diario sobre la historia del siglo XX. Pero cada vez que abría la página me aparecía otro discurso, de manera repetitiva, 23 de enero de 1959, un año después. El discurso de Fidel Castro en la Plaza Oleari de Caracas. ¿Y qué decía Castro en aquel momento? Hablaba del bolivarianismo. Hablaba de la resurrección del gendarme necesario como una suerte de ícono o de modelo para las luchas revolucionarias que emprendía él en ese momento. Y lo repite aproximadamente 12 o 14 veces. En el año 64 es cierto que Douglas Bravo toma esa tesis, la replantea luego en el tiempo en que se involucra Chávez. Pero esto viene desde el momento germinal de la República Civil. Y es ciertamente la consideración de esto lo que más me impactaba, porque cuando se lee el libro, y ustedes tendrán la oportunidad de leerlo, ciertamente se trata de una circunstancia que no fue el producto de un accidente, que no fue el producto de un traspiés, sino que este es el reducto más acabado de la historia que inaugura la República durante el siglo XIX y durante el siglo XX. Hago simplemente una consideración al margen, para ir terminando, porque nos interesa escuchar sobre todo la palabra de Orlando. Cuando cae la Primera República, como producto de un traspiés de orden militar, que es aderezada por una traición en la que incurre nuestro padre libertador frente a Francisco de Miranda, quien se había planteado salir de Caracas, ir a Curazao y continuar hacia Colombia, para luego reingresar, como se lo recomendaba su secretario a territorio venezolano. Bolívar hace preso a Miranda. Bolívar obtiene en contrapartida un pasaporte que le permite viajar a Curazao. Y Bolívar llega a Cartagena. Y allí escribe su manifiesto. ¿Y qué dice allí Bolívar? Que una suerte de loquitos estaban reunidos en la ciudad de Caracas, imaginándose repúblicas aéreas. ¿Quiénes eran los loquitos que estaban sentados allí en el Congreso de 1811? Logro hacerme del Manual de Forastero, primer libro que se imprime en la ciudad de Caracas, en 1810, autoría atribuida a Andrés Bello, y en las páginas veo
la Pontificia Universidad de Santa Rosa de Lima y de el Beato Tomás de Aquino. Y hay unas listas de quiénes son en aquel momento los doctores en cánones, los doctores en letras, los doctores en derecho, los doctores en filosofía, los doctores en medicina, entre ellos el sabio Vargas. Bueno, el 94% de los congresantes que se reúnen en 1811, firman nuestro primer estatuto en materia de derecho, dictan una constitución de carácter liberal, desconcentrando la estructura del poder dentro de la misma filosofía liberal que se asume en España en el 812 con las Cortes de Cádiz, con unas formalidades, meramente formalidades copiadas de los franceses y de los ingleses. La parte sustancial era la primacía de la libertad y el carácter subsidiario de la organización pública. Cuando Bolívar escribe en Cartagena, dice de manera lapidaria, es que el pueblo venezolano no está preparado para el bien supremo de la libertad. Cuando Bolívar va a Angostura, 1819, le pide a los constituyentistas que creen un Senado vitalicio y hereditario integrado por las armas, para que sepan todas las generaciones del porvenir que le deben la libertad a las armas y no a las letras. Y cuando sube a Bolivia en 1826, crea la figura del presidente vitalicio con un vicepresidente designado a dedo y que en cierta forma tendría la posibilidad de sucederlo mecánicamente. Lo mismo que ocurre entre el señor Nicolás Maduro y Hugo Chávez. Y a partir de ese momento, cuando Vallenilla Lanz, a comienzos del siglo XX, se dedica a escribir Cesarismo Democrático, que causaba unas rabietas enormes en Rómulo Betancourt, en Rafael Caldera y en Jóbito Villalba, esta es una gran verdad, no estaba Vallenilla haciendo apología del dictador Juan Vicente Gómez, estaba describiendo al ícono histórico que era Simón Bolívar. Tanto que en el momento en que nos separamos de Colombia, 1830, el primer cubano que se involucra en nuestras realidades, Francisco Javier Llanes, presidente que fue del Congreso del 811 y presidente del Congreso de Valencia en 1830, se dirige a Cundinamarca y le pide a los cundinamarqueses, tenemos una exigencia, desaparezcan de su territorio y no nos los devuelvan a Venezuela, a Simón Bolívar, en donde está el origen de toda nuestra tragedia. Esto no por irrespetar o permitir la declinación de una figura histórica fundamental en nuestra vida, como venezolanos, a quien no hemos dejado reposar, sino por una razón mucho más de fondo. Toda la ilustración venezolana que permitió el gran parto de la República en 1811 se leía en una versión de la escolástica medieval que hablaba de libertades. La parte de la escolástica en la cual se leía el pensamiento y la obra de Bolívar era fundamentalmente la otra, la del derecho divino de los reyes. Y desde el momento en que inclusive los padres de nuestra República Civil tratan de empujarnos hacia un modelo liberal centrofederal para darnos textura democrática, tenían un defecto de fábrica. Eran profundamente bolivarianos. Al final de la jornada, Fidel, estudioso de nuestras realidades sociológicas, descubre ciertamente que había un modelo. El modelo era el ícono del César democrático, del padre bueno y fuerte, como se hacía llamar el general Juan Vicente Gómez,
que tiene la responsabilidad de velar por un pueblo desvalido y tratar de distribuir y redistribuir entre ellos toda la riqueza posible. Ahí están las consecuencias. Entonces, esto no es la obra de un accidente, de un traspié. Este es el resultado de nuestros 2 siglos de historia. Entonces, si no se hace un corte, y en esto yo ciertamente por eso celebro el trabajo de Orlando, porque Orlando le da cabida a todas las perspectivas que se han planteado sobre los últimos 20 años en Venezuela y sus orígenes desde la caída del general Marcos Pérez Jiménez. Pero en el fondo, planteando todas las tesis y jugando con ellas en un balance admirable, en un trabajo muy honesto de periodismo, en el fondo lo que nos invita es a decir, señores, es un problema mucho más complejo que las ocurrencias que hayan podido tener lugar en el curso de las últimas décadas de nuestro siglo XX. Yo lo que aspiro y apuesto es que con esta obra de Orlando no ocurra, lo digo con sentido autocrítico, lo que pasó con la generación del 28, que tuvo una ventaja. Rómulo Betancourt se desengañó del marxismo 3 años después de 1931. Los primeros desengañados venezolanos tuvieron que esperar 40 años, entre ellos Teodoro Pecov. Y los últimos desengañados, los de última hora, han tenido que esperar 80 años para descubrir la tragedia que nos ha significado a nosotros justamente esta trágica deriva histórica que tenemos la responsabilidad de resolverla simplemente tratando de mirarnos en los elementos de fondo que han hipotecado como suertes de tara genética a la vida de los venezolanos. El mito del Dorado y el gendarme necesario. Y valga la palabra de Andrés Bello. Andrés Bello en ese pequeño librito, cuando se despedía, decía, Venezuela ha logrado en el siglo XVIII todo lo que no había alcanzado en sus 3 siglos previos, por una sola razón: se habían malogrado las minas y la gente descubrió el sentido del trabajo y de la libertad. Gracias. Bueno, ahora vamos a invitar al podio a Luis Enrique Boll para que nos dé sus comentarios sobre el libro. Bueno, yo voy a ser menos académico que el doctor Aguiar. Recuerdo que su sucesor en el Ministerio de la Secretaría, Fernando Egaña, decía que yo era el Pablo Medina del movimiento empresarial en aquel momento. Bueno, este momento para mí es muy placentero. Orlando Avendaño, que sabe lo que yo pienso de él como autor y como escritor. Orlando es un año menor que mi hijo menor, y ver el trabajo que hace con una pluma, hoy en día digitalmente, con un teclado, Orlando es impresionante. Cuando yo leí el libro como trabajo periodístico y de investigación es fabuloso. Es verdaderamente un compendio de lo que fue la infiltración cubana en las Fuerzas Armadas, excelente. Cita mucho como ya dijo Asdrúbal, al general Peñalosa, pero haces un compendio excelente y unes una serie de procesos que en mi opinión es importantísimo que se haga. Yo hablo mucho de estos temas aquí en Estados Unidos con gente de distintos partidos políticos en Estados Unidos, y esto es un tema que no se conoce. Aún en este momento, algunos saben algo en parte por los artículos de Mary O'Grady,
que ya ha escrito 2 o 3 sobre el tema de que la salida de Venezuela es a través de Cuba y todas estas cosas, pero no se conoce a qué punto es la infiltración cubana y la intervención cubana en Venezuela. No ha calado fuera de Venezuela, lo sabemos un grupo de venezolanos. Pocas personas saben que desde prácticamente el año 2004, por ejemplo, las fuerzas de seguridad cubanas, policía cubana, están autorizados por ley no solamente a llevar armas en territorio venezolano, sino a hacer arrestos en territorio venezolano. Y ahí esos están decretos en Gaceta Oficial con estas regulaciones, estas leyes. El trabajo de Orlando es verdaderamente, yo creo que importante transmitirlo, importante que se conozca. En diversas oportunidades yo conversaba con Orlando una anécdota que él tiene una parecida en el libro, pero hay una anécdota que no es anécdota. Yo en el año 2004, a principios del año 2004, en un trayecto entre Valencia y Caracas en el carro, yendo a la radio, prendo la radio, oigo un discurso que estaba en cadena de radio, no televisión, a Hugo Chávez inaugurando la Escuela de Cuadros Políticos Alfredo Maneiro del PPT en Maracay. Luego inclusive escribió un artículo en el Universal hablando de ese discurso de Chávez. Chávez da un discurso lleno de anécdotas y chistes y canciones, y hasta cantó como hacía Chávez, pero lo importante de sus palabras ese día es que él, siendo un subteniente recién graduado de la Academia Militar, su hermano Adán lo lleva a conocer a Alfredo Maneiro, fundador de la Causa R, pero en ese momento una organización proscrita, muy radical, de ultra izquierda. Y en esa reunión Chávez dice en su discurso que le ofreció a Alfredo Maneiro, y eso tú lo tienes en el libro con otra persona, pero eso también revela que Chávez era algo que tenía en mente. Le dice a Alfredo Maneiro, y contado por el propio Chávez: yo voy a dejar las Fuerzas Armadas para unirme a la revolución. Y Alfredo Maneiro le contesta: eres mucho más útil dentro de las Fuerzas Armadas que fuera. Luego, en marzo del año 98, Andrés Sosa Pietri, me visitan en las oficinas de Conindustria en aquel momento, y me trae un video. Ay, tienes que ver este video. Y era el discurso de Chávez en la Universidad de La Habana, y toda la visita en realidad de Chávez a La Habana en el año 94. Yo siempre he sido fanático de este tema de las novelas de espía y los temas de espionaje y todas estas cosas, y algo sabía de cómo se recibe o se recibía en el mundo de la Cortina de Hierro, incluyendo La Habana, a los espías que regresaban luego de un canje. Y si ustedes, Carlos Alberto Montaner seguramente lo puede describir mucho mejor que yo, pero es tradicional que un espía, cuando regresa, se le hace un homenaje en La Habana con alfombra roja y la presencia de aquel momento de Fidel Castro. Un verdadero homenaje, el héroe que regresaba. Eso se hacía cuando había intercambios de prisioneros, etc. Bueno, yo lo que pensé al ver aquel video era: esto es exactamente lo que están... Chávez no tenía organización política, tenía escasamente 2 o 3 meses fuera de la cárcel, era su primera visita al exterior, y es recibido como un jefe de Estado en La Habana por Fidel Castro. Y yo lo que pensé: esto no es porque Chávez es importante políticamente en Venezuela. Y en marzo del 98 estaba de séptimo en las encuestas. Cuando yo veía el video era el año 94. Eso fue la recepción tradicional de Castro a un agente cubano que regresa a La Habana. Entonces, ese tipo de detalles que los relata tiene varios, y tiene anécdotas de todo tipo. La importancia para Cuba de ponerle la mano a Venezuela, es necesario difundirlo. Es necesario difundirlo porque en este momento, mientras nosotros
estamos aquí en este acto, en mi opinión, buena parte de la salida a los problemas de Venezuela siguen pasando por La Habana. Entonces, el hecho que esto se queda como una cosa que sabemos un grupo de venezolanos, es algo que nosotros tenemos que cambiar y cambiarlo con obras como las de Orlando. A Orlando yo le hice una crítica con su libro, porque el libro, bajo el punto de vista de una tesis académica, es inobjetable, es excelente y se lee muy fácilmente. Pero el libro no demuestra la maravilla de escritor que es Orlando. Yo le he dicho a Orlando que él es un futuro Vargas Llosa. Si ustedes leen los artículos de opinión de Orlando, el uso del idioma que tiene Orlando Avendaño lo tienen muy pocas personas. Y tú empezaste a trabajar en el Pan Am Post ¿hace cuántos años? En el 2015. 2015 sí, el 2015. Hace 3 años. En ese momento Orlando tenía 21 años. Menos 20 años. Y fueron unas amigas tuyas que trabajaban ya con nosotros, que además decían, no, es que tú tienes que conocer a este joven que escribe como los dioses, ¿no? Y todavía son el resto del equipo del diario son admiradores de Orlando por su verbo, por la manera como escribe. Y les recomiendo sus artículos de opinión, que son verdaderamente fabulosos. Yo creo que estamos en presencia. Este es el primer libro de muchos, que espero que sean muchos, y yo creo que van a ser muy importantes. Tenemos una carrera estelar por delante aquí, sentado con nosotros esta noche. Y para mí es un orgullo, y yo no tengo ningún mérito porque fue el equipo, vamos a decir, editorial del periódico, del Pan Am Post, quien identificó a Orlando como vamos a decir, futuro, esta futura celebridad de las letras, así lo llamaría yo. Y bueno, es un placer, y la verdad que te felicito de nuevo, Orlando, porque el trabajo es excelente y es un tema que tenemos que divulgar muchísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, en nombre del Inter-American Institute for Democracy, queremos agradecerle tanto a Asdrúbal Aguiar como a Luis Enrique Boll esas magistrales presentaciones que han hecho. Asdrúbal, vamos a publicar otro Democracy Paper con tu intervención y con la tuya, y por supuesto la de Luis Enrique, pero francamente creo que la intervención de Asdrúbal sirve para aclarar muchísimos espacios dentro de la lucha de los venezolanos por recuperar la libertad y la democracia. Ahora llega la parte más importante de este programa, que es escuchar al autor del libro, el joven Orlando Avendaño, que ha escrito, como bien dijeran quienes me precedieron en el orden de la palabra, un libro absolutamente brillante, con una disciplina de investigación realmente admirable y con un dominio del idioma perfecto. Orlando, tienes tú la palabra. Quizá pocos sabrían lo que significa para mí que hoy, acá en la presentación en Miami, que antes de venir acá a Estados Unidos, esperaba ansiosamente poderlo presentar acá. Tuve la posibilidad de hacerlo en Nueva York y por cuestiones de tiempo tuve que invertir los esfuerzos en uno de los dos, o en Miami o Nueva York. Preferí hacerlo acá en Miami, sobre todo por quienes podrían acompañarme en el momento. Lo que significaría para mí, o lo que significa para mí, que el inmenso Carlos Alberto Montaner haya introducido esta presentación, que el señor, mi jefe, Luis Enrique Boll, el profesor Asdrúbal Aguiar, hayan hablado en la presentación, o que cuando la hice en Caracas, lo que fue en ese momento de alguna manera una exposición de rebeldía por quienes en ese momento estaban ahí reunidos, que el valientísimo y honorable Enrique Aristigueta Granco me haya acompañado ese día,
Yo valoro también muchísimo a Armando Coll, el escritor fantástico que me acompañó ese día. También ha sido para mí un honor que, por ejemplo, las palabras del prólogo la hayan redactado la profesora María Soledad Hernández. Yo me atrevo a decir que es la mejor historiadora de la Universidad Católica Andrés Bello. Que yo haya recibido el respaldo de Carlos Delgado Flores, quien fue mi tutor, profesor, historiador fantástico. Y además, bueno, Diego Arria, Douglas Bravo, el general Vivas, el general Peñalosa, quien sí te veo lamentablemente no conocí en el proceso. Son muchísimas personas que tienen y comparten conmigo de alguna manera la autoría del libro, y a ellos les debo muchísimo, muchísimo, y para mí es un honor. Gracias a ustedes que están acá, podrían estar en otro lado, pero están acá acompañándome, en verdad muchísimas gracias. Y como yo creo que soy un poco mejor escribiendo que improvisando, voy a leer. Hablando en la sala de la casa de mi padrino, llegamos a la irresponsable idea de que para mi tesis de grado yo podría proponerme determinar si Hugo Chávez formó parte de un proyecto de dominación de Fidel Castro. En ese momento la idea sonaba un poco histérica y hasta conspiranoica, pero partí de esa irresponsable suposición y fui acercándome poco a poco a la realidad. Y la realidad resultó no estar tan alejada de aquella casi delirante idea. Fue un proceso de un año, entrevisté a valiosísimas personas, otras, figuras aún polémicas que me brindaron el honor de hablar con ellos. Recibí el apoyo de personas inmensas, debo mencionar algunas sin duda, ya lo hice, pero quiero insistir en esto: la profesora María Soledad Hernández, el profesor Carlos Delgado Flores, mi padrino, el profesor Armando Coll, Enrique Aristeguieta Granco, a Carlos Alberto Montaner, al periodista Hugo Prieto, al gran Diego Arria, y a otros amigos, familiares, periodistas e historiadores que algún día me perdonarán por no haberlos mencionado hoy, pero cuyos aportes fueron imprescindibles. Leí demasiado, bastante, consulté muchos libros, y de ello le pueden hablar la gente que estuvo conmigo durante ese tiempo, cuyas salas de sus hogares convertí por varios meses en bibliotecas desordenadas e insoportables. Algunos de los libros, obras desconocidas por completo, pero demasiado valiosas para la investigación. En el ensayo hay referencias a decenas de discursos, artículos de medios y otras fuentes que fueron surgiendo. Por todo este material también debo agradecer mucho a las personas que me lo facilitaron. Al terminar el año, es decir, en julio de 2017, tuve que empezar a escribir el ensayo. Pendía sobre mí la presión de los tiempos y, además, la abrumadora tesitura política. Tuve que redactar estas 420 páginas esperando hacerlo de la mejor manera y guardando todos los detalles en 2 meses y medio, mientras en Venezuela asesinaban a una sociedad e imponían al mismo tiempo el cruel Estado totalitario. También sin poder eludir mi responsabilidad laboral de cubrir desde la calle y desde la casa la cruel y bárbara contienda del año pasado contra la ciudadanía. Mi propósito era graduarme y al mismo tiempo colaborar con un pequeño aporte al debate sobre la injerencia de la Revolución Cubana en Venezuela. Jamás me había esforzado tanto en un proyecto, es verdad, pero no entendía bien lo que había hecho. Afortunadamente tuve el respaldo y la insistencia de mi padre, de María Soledad Hernández, del profesor Carlos Delgado Flores, que se impusieron a mi necedad y me llevaron a tomar la decisión de publicar el ensayo. Empecé a dar golpes con el desbaratado mundo editorial venezolano, que apenas se esforzaba en reeditar autores rentables. También con el de España recibí algunas propuestas algo turbias, pero que mantuve en suspenso por temor a que a nadie le llegara a interesar el texto. Al final, y en el mejor de los momentos, llegó la propuesta de la editorial Ignio. No pude rechazarla y les agradeceré por siempre por haber invertido sus esfuerzos y su confianza en ese arrebato, por hacerlo hoy, sobre todo hoy. En el proceso conocí gente valiosa y cotejé el respaldo de este proyecto de gente querida y admirada. Y ahora llegó el momento, un momento con el que, una vez que asumí este proceso y comprendí el embrollo, fantaseaba. Es una experiencia surreal que me obliga, y debo insistir tantas veces como pueda, a agradecer a todas y cada una de las personas que me ayudaron a conquistar este logro. Por ello seré un obstinado en reconocer el aporte de quienes comparten de alguna u otra forma la autoría de este ensayo, y a quienes están acá, a ustedes, al venezolano y al de otra nacionalidad, porque todos compartimos al final un amor insondable por la libertad, y de eso se trata. Ya está publicado, ya anda por ahí, y ahora solo espero que prospere de la mejor manera. Que días de sumisión se convierta en un aporte importante al debate sobre uno de los temas más intensos y esenciales de nuestra historia contemporánea.
que ayude a aquellos ciudadanos, sí de países ajenos, pero que se verán en la diatriba de elegir entre un heraldo del castrismo y otra opción, quizá también aterradora, aunque más sensata. Este es un drama que se ha apartado, estoy seguro que de forma intencional. Episodios poco convenientes, momentos incómodos, y yo lo único que quiero con este texto es que eso se discuta. Que hablemos abiertamente sin rehuir al desagrado de reconocer este naufragio, de cómo Venezuela perdió la batalla contra Fidel Castro. Y que esto no fue el resultado de una épica conquista militar ni de una hazaña política insondable, más bien de una triste rendición, una entrega, de cómo los enemigos de la democracia, como diría William Butler Yeats en su segundo advenimiento, gozaban de una apasionada intensidad, mientras que los buenos, los amigos de la libertad, carecían de toda convicción. Se trató también de una ingratitud con todo un sistema democrático, con unos valores que desechamos y que, por descarte, nos obligó a optar por la acentuación de los vicios y anomalías. Perdimos porque demasiados se articularon para destruir nuestra imperfecta pero arquetípica democracia, que no fue culpa de una sociedad, sino de la incompetencia de una élite para confrontar a los enemigos de siempre, también de su complicidad. Por último, y de forma paradójica, es un deber que reconozca la dramática coyuntura que hoy padece Venezuela. Los oscuros días han servido para impulsar esta investigación, motivada por el objetivo de brindar todo el apoyo a quienes estén buscando a los responsables de los peores momentos de la historia contemporánea de una nación. Muchas gracias por estar aquí, por ser esta una pequeña exposición de resistencia. Gracias a la compañía por brindarme el inmensísimo honor de escucharme y espero con toda genuinidad de leerme. Quien lo haga, que lo diga, porque la correspondencia lo impulsa a uno como nada. Gracias. Si alguno de los asistentes le quiere hacer alguna pregunta al autor, vamos a abrir este pequeño espacio. No vamos a tomar más de 2 o 3 preguntas, porque es importante que compren el libro, lo lean, porque ahí hay una lección histórica muy importante que todos deberíamos compartir. El general Peñalosa, por favor. Más que una pregunta, es un comentario, ¿no? Realmente no acabo de conocer al joven autor, lo había visto en televisión en el programa de Bailey y me llamó la atención que, bueno, está tocando un tema que está en el tapete actualmente. Yo tuve la oportunidad hace varios años de escribir sobre el tema. En el caso mío quizás fue más fácil que en el caso suyo porque yo había vivido en ese medio, yo había estado en esa pecera. Estuve 30 años allí. Entonces conocí muy bien como lo que pasaba adentro, que mucha gente que está afuera solamente ve los pescaditos moviéndose, pero los que estamos adentro sabemos qué es lo que está realmente sucediendo. Estoy muy interesado en leer lo que él dice, pero por lo que plantea el amigo Bol, yo creo que debe ser muy interesante y estoy solamente esperando comprar el libro y leérmelo este fin de semana y de ser posible, si nos podemos reunir el lunes para conversar sobre el tema. Muchas gracias. ¿Alguien más que desea intervenir? Bueno, entonces damos por terminado el acto, dándole las gracias de nuevo a Luis Enrique Bol y a Adrúbal Aguiar, y también al doctor Oscar García Mendoza por acompañarnos, y por supuesto al autor por haber escogido el Inter-American Institute for Democracy como el foro para presentar su libro aquí en los Estados Unidos. Nos ha dado un gran privilegio del cual estamos muy orgullosos. Gracias. Al revés, gracias.